Entonces, vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primero, repaso de la tarea asignada. ¿Pudo repasar la grabación de la clase anterior? Sí, Bien. ¿Y pudo pensar en maneras en las que usted puede ser un hijo de consolación, al igual que lo fue Bernabé? claro, maneras específicas no, pero así, forma general, sí, ¿no? Bueno, el ejemplo de Bernabé es que, eh, como ya hemos visto, ¿no? En la anterior clase, que este, Pablo, no, la gente no tenía mucha confianza en Pablo, ¿no? Entonces Bernabé es el que le ayuda, ah, digamos, le presenta a los apóstoles, todo es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, Ajá. tal vez animar a personas que a veces pensamos que no tienen talento, Ujú. que eh, podemos pensar de decir, ¿no? Como le decía, que no tienen talento, que no sé qué, pero podemos animar a esas personas a que identifiquen sus talentos y Ujú. darles a usar, ¿no? Sus talentos. En eso estaba pensando. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos a ver los objetivos de esta lección. Esta lección continúa ese tema de 2 Timoteo 2:2, o sea, la multiplicación de discípulos, de personas siendo capacitadas, la cadena de, con muchos eslabones de personas que pueden ser capacitados para que ellos también capaciten a otros. Eh, bueno, vamos a enfocarnos en un eslabón más. Mayormente, la última vez fue Bernabé y el eslabón que él estaba capacitando fue Saulo. Esta vez vamos a concentrarnos a otro, aunque no fue un buen líder al principio. Pero Dios con tiempo y su uso de su siervo Bernabé lo maduró en gran manera y lo usó para avanzar su reino. Así vamos a ver detalles de cómo llegó a madurarse y ser útil para el reino de Dios. Un momento. No sé qué fue eso. El celular hizo un sonido extraño. Eh, Ah, bien, voy a colocar también los textos que vamos a leer en el chat. Ya, esos van a ser Hechos 12, 11 al 15, Hechos 13, 4, 5 y 13, Hechos 15, 36 al 40, Colosenses 4, 10, Filemón 23 y 24 y 2 Timoteo 4, 9 al 11. Entonces, después de cada uno haré cierto comentario. Vamos a comenzar con Hechos 12, 11 al 15. ya. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta el 15, ¿no? Y Ujú. habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, no abrió la puerta, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás No, hasta, loca? hasta ahí está bien. Muy bien, gracias. Entonces, este texto menciona a Juan Marcos, porque fue en la casa de su madre que los discípulos estaban reunidos orando por Pedro, que había sido encarcelado. Marcos era también el sobrino de Bernabé. Por eso fue un joven bien conocido y con toda seguridad por eso Pablo y Bernabé lo invitaron a acompañarlos como un ayudante en su primer viaje misionero. Es muy posible también que era esa misma casa donde reunieron los discípulos de Jesús y él en el aposento alto
la noche del jueves santo. Y ahí el joven que fue para ver qué pasaba con Jesús, y un soldado lo persiguió y le quitó su toga, muy posiblemente y hasta probablemente ese también fue Juan Marcos. Entonces, esa familia y Juan Marcos eran bien conocidos. Bien, próximo es Hechos 13, 4, 5 y 3. Ya. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y de Seleucia, allí, sí, Seleucia. eso. Y de allí, Sí, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. y luego brincando al 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Muy bien. Este texto muestra cómo Juan Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero muestra también que en medio del camino Juan Marcos los abandonó y volvió a Jerusalén. Esto muestra que era un poco inmaduro espiritualmente todavía. Era un joven, sí. Bueno, próximo, Hechos 15, 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pedro, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Sí, muy bien, hasta ahí, correctamente. En este texto vemos que cuando era el momento para comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar de nuevo a Juan Marcos. Era su sobrino, pero Pablo no quería hacerlo porque ya no confiaba en él para dedicarse a la obra, puesto que había abandonado la obra en medio del primer viaje. Por eso al final Pablo y Bernabé se separaron y cada uno hizo un viaje propio. Bien, próximo es Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibídele. En este versículo, que muestra eventos que sucedieron muchos años después de los eventos contados en Hechos 15, en el versículo anterior, vemos que Juan Marcos ya estaba acompañando a Pablo. Es evidente de la manera en la cual Pablo ya está recomendando a Juan Marcos que la relación entre los dos ya quedaba sanada. No sabemos exactamente qué es lo que sucedió para reparar la relación, eh, ni si era muy rápido, si era pronto después del segundo viaje, eso no sabemos. Pero para esta época, eh, ya sí, obviamente se había reparado. Y lo mismo vamos a ver en el próximo Filemón, los versículos 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Muy bien. En estos versículos también vemos que Juan Marcos ya fielmente estaba acompañando a Pablo. Y uno más, segunda de Timoteo 4, 9 al 11.
Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Muy bien, hasta ahí. Entonces, en este texto vemos que Pablo hasta pide que Juan Marcos sea traído a él, porque ya considera que es una persona muy útil para su ministerio. Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas desde ese primer viaje misionero y el segundo? Gracias a Dios que ya Juan Marcos es considerado un siervo útil para el ministerio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, profesor. Bueno, entonces ya vamos a ver el video para esta lección y esperamos que eso no dañe el audio, porque era después del video que ya el audio entre usted y yo se había dañado, pero vamos a ver si esta vez no sucede. Esperamos que no. Academia Cristo, aquí tu paz. Multiplicando discípulos. Lección 2. Discipulando a un joven rebelde. En nuestra historia anterior, Daniel aprendió sobre la cadena de discípulos. Un discípulo instruye a otro para llevar la palabra de Dios y participar en el crecimiento de la iglesia, llegando a ser padres espirituales de los que han instruido. Con este fin, Dios usó a hombres en nuestra lección anterior. Vimos cómo Dios usó a Bernabé, quien era conocido como hijo de consolación, para llevar el evangelio a los atribulados, consolando y guiando a un creyente, el cual se hacía llamar a sí mismo el primero de los pecadores. Este creyente era Saulo, el cual fue discípulo, y el cual llegó a entender la importancia de hacer discípulos, que hacen discípulos, cuando escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vi en la historia de Saulo y Bernabé que Saulo estaba dispuesto a ir con Bernabé y servir en sus viajes, apoyando a Bernabé en la tarea de hacer discípulos y seguir siendo instruido por Bernabé. Pero, ¿esto siempre fue así? Daniel toma su libro, y mientras hojea su libro, en él aparece el nombre de Juan Marcos, y esto trae una curiosidad a él. Para saber quién es Juan Marcos, veamos Hechos capítulo 12, versículos 13 a 15 y versículo 25, los cuales dicen: Cuando Pedro llamó a la puerta, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba, y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia, ellos dijeron: «Ha de ser un ángel». Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén y llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. Interesante. ¿Cómo Juan Marcos va con Saulo y Bernabé en su viaje? No cabe duda que era un obrero fiel. La rebeldía no cabía con los discípulos y por eso la iglesia creció. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Sigues aprendiendo sobre la cadena de discípulos? Sí, es muy interesante ver cómo todos fueron donde iban sus maestros. Es casi como si los padres llevaran a sus hijos para aprender el trabajo que hacen los padres con la guía de ellos. Ahora, un joven llamado Marcos va con Saulo y Bernabé. Sí, él les acompaña, pero no permanece con ellos. Marcos tenía el deseo de ayudar en la obra de Dios, pero aún había más que aprender. ¿Cómo? No entiendo. Permíteme contarte sobre Juan Marcos y su viaje con Saulo y Bernabé, y cómo Marcos es un joven rebelde. Veamos Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5 y versículo 13.
Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Perge, de Panfilia. Allí, Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo que Marcos se fue por otra dirección? Marcos no siguió con ellos. ¿Pero cómo pasó esto? Veamos cómo ocurrió. Veamos Hechos capítulo 15, versículos 36 al 40. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor. ¿Cómo fue posible que pasara eso? ¿Por qué no fue con ellos? Él decidió no seguir con ellos en su viaje misionero y regresó a casa. Es por eso que Pablo está molesto y no quiere llevarlo con él en su siguiente viaje. ¿Crees que actuó bien por no llevarlo conforme a la petición de Bernabé? Si Marcos estaba en plena instrucción, ¿cómo se le ocurre abandonar a sus padres espirituales y maestros? No cabe duda que es un joven rebelde e inmaduro. ¿Crees que esto es algo que solo pasó con Marcos y que solo él lo hizo? ¿Cómo? ¿Hay más casos así? Veamos el ejemplo de otros discípulos. Durante el arresto de Jesús, los apóstoles lo abandonaron. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Jesús les amó e instruyó para que siguieran creciendo y así llevar a cabo la labor de predicar a Cristo e instruir a otros. Fueron rebeldes. ¿Te das cuenta de qué hace Bernabé en la historia de que leímos? Bernabé llevó consigo a Marcos, pero eso causó división. Pero esa separación generó más discípulos, discipulando a otros. Dios usó a Bernabé como hijo de consolación para consolar y guiar a un joven rebelde. Pero Pablo estaba enojado con Marcos. Veamos cómo fue la relación entre ellos más adelante. Pablo escribe a Filemón en los versículos 23 a 24. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Después de ser llevado Marcos por Bernabé, él llegó a ser un líder discipulando a más. Así es. Bernabé tomó a Juan Marcos, al igual que lo hizo con Saulo, y lo instruyó para instruir a otros. Incluso Pablo le llama a su colaborador. ¿Recuerda 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2? Veo cómo esto se cumple en Juan Marcos. Entiendo cómo Pablo habla sobre esto. ¿Pero Juan Marcos le volvió a acompañar? Veamos qué dice Pablo al respecto. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Así es. Dios hizo de un rebelde un colaborador en el reino de Dios, quien llegó a ser de apoyo para Pablo y útil para ministrar. ¡Qué maravilla! Dios hace cosas grandiosas. Y lo sigue haciendo hoy en día. Sigue llamando con su palabra a personas para ser sus discípulos. Y lo sigue capacitando para ser discípulos líderes aún con su rebeldía. Los discípulos haciendo discípulos. Vaya, qué tarea más difícil. Es una tarea difícil, pero fiel es el que los ha llamado y les instruye para seguir creciendo y fortaleciendo su iglesia.
haciendo su obra con y a pesar de nosotros. Gracias por explicarme sobre la cadena de discípulos. Hemos llegado al final de nuestra segunda lección. Antes de concluir, leamos una vez más 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, para ver cómo funciona una cadena de discípulos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, hasta ahí la lección. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Esta vez el audio no se dañó. Ok, muy bien. Entonces, siempre en las lecciones vamos a hacer las 3 preguntas sobre la historia, esta vez de Juan Marcos. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Quién nos enseña esa historia en cuanto a discipular a otros? ¿Cuáles puntos importantes queremos recordar en cuanto al propósito de ser testigos y el hacer discípulos? Entonces, los siguientes son algunas respuestas posibles a estas preguntas. Al final hay otras que sí usted podría también contestar. Entonces, el proceso de discipular y ser discipulado no es siempre muy ordenado o predecible con respecto al resultado. Vamos a necesitar tener paciencia y lo vamos a querer tenerla por gratitud a Jesús. A veces aún entre colaboradores no van a estar de acuerdo en cada acción que toman. Los desacuerdos existen y van a existir. Recuerden que no estamos hablando de doctrina, sino de la manera que hacemos el ministerio. Es decir, estamos hablando aquí de métodos, estrategias y planes. Si hay falsa doctrina, ahí sí vamos a necesitar ser firmes y no ceder nada. Pero cuando estamos hablando de métodos y estrategias y planes que no involucran la doctrina, ahí sí podemos ser humildes, trabajar con paciencia, ceder puntos a las preferencias de otros para tratar de evitar en lo posible. Aún así, a veces hay de todas formas tales desacuerdos como hubo entre Bernabé y Pablo. Siempre recordemos que estamos en el mismo equipo trabajando para la gloria de Dios. Dios está obrando por medio de nosotros. Bueno, otro punto. Pablo y Bernabé usaron a más que una persona para ayudarles con su trabajo. Es bueno involucrar a más personas, especialmente a los jóvenes que tienen mucha energía. A veces también son inmaduros, pero muchas veces están listos para ser enseñados más que otras personas más viejas. Pero finalmente se puede trabajar con cualquier persona de cualquier edad. Si está dispuesto a ser capacitado, podemos aprovechar. Bueno, otro punto, Juan Marcos falló y mostró su inmadurez. Tuvo que madurarse por el transcurso de los años y bajo Bernabé. Vemos que Dios usó los dones de sus 2 misioneros en maneras distintas, es decir, de Bernabé y de Pablo. Decidió mandar a Juan Marcos con Bernabé por un tiempo y no con Pablo. O sea, Dios pone a las personas en las situaciones correctas desde su perspectiva para usar sus talentos eficazmente. Otro punto, después de muchos años, Pablo reconoció la utilidad y la fidelidad de Juan Marcos en el ministerio. Tenía la humildad entonces y la sabiduría de reconocer que las personas pueden cambiar y madurarse. Las relaciones se pueden reparar y eso pasó entre él y Juan Marcos. Y un último punto, aunque el desacuerdo entre Pablo y Bernabé no fue bueno, Dios la bendijo para el bien de su obra. Eso no es excusa para a propósito tener disensiones o desacuerdos, pero en ese caso, y nuestro consuelo también, aun cuando no queriendo sucede algo así,
podemos tener la seguridad que aún así todo no es un fracaso. Dios va a bendecir, Dios va a usar todo para el bien de su iglesia. Es un gran consuelo. Cuando vemos hay tantas diferencias en personalidades, ideas y cosas. Muy bien. ¿Algo sobre esto? No, profesor. Ok. Bueno, ya vamos a hacer las preguntas del consolidar. Como siempre, ¿de qué se trata esta historia en una sola frase? Que no sé, de muchas formas, pero tal vez una que puedes resumir bien sería la cadena de discípulos. Ya vamos a tratar de ser específicos con respecto a esta historia de Bernabé y sobre todo el joven Juan Marcos. Tal vez Marcos es discipulado para luego discipular. Ok, y importante en esta historia es la inmadurez inicial de Juan Marcos. Entonces, la frase que podemos ofrecer es esta: en su amor, por medio de Bernabé, él maduró al joven Juan Marcos para que fuera una herramienta útil en su obra. Una frase que resume todo. Bueno, próximo, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Bueno, por un lado, ¿cómo podemos decir? Bueno, tiene que ver con el orgullo pecaminoso, ¿no? Pero en el sentido de, como muestra en el video, pregunta y él dice, ¿crees que es Marcos el único que se abandonó a sus padres espirituales? Y habla de los apóstoles, ¿no? Ajá. Y a veces nosotros pensamos la tendencia de creernos más, ¿no? Pensamos de que somos mejores cristianos, así que otros, y los desechamos, ¿no? Ujú. Sería el pecado, Ya digamos, de está. confesar. Hay otros ejemplos en los textos que leímos, por ejemplo, Demas, que en eh, Colosenses estaba todavía trabajando con Pablo, era un compañero fiel de Pablo, pero en Filemón ya menciona que, o segundo Timoteo, ya los había abandonado y pidió que trajera a Juan Marcos. Entonces hay también otros ejemplos de eso cuando aún cristianos que a veces tienen todo, tienen edad suficiente para ser creyentes maduros, eh, son infieles y abandonan la obra. En cierto sentido, en nuestro viejo Adán, siempre hay una tendencia de actuar en forma inmadura en cuanto a todos nosotros. Por la ayuda de Dios, si no sucede así. En algún momento ¿ha tenido usted un desacuerdo que ha afectado en forma negativa el ministerio? Yo sí. Eso pasa a veces también, ¿no? Mm, que yo se acuerde, no. Bueno, finalmente, si no hay, entonces no hay necesidad de ponerlo en la lista. Hemos siempre trabajado con toda paciencia con los que estamos capacitando o enseñando. Ay, no puedo decir que no. Ya, eso también yo sí tengo que confesar que a veces he perdido un poco la paciencia. Es una debilidad mía y algo con el cual pido a Dios siempre que me ayude a mejorar pero no perder lo de ser firme. Sí, a veces hay esa diferencia que a veces parece que eh, ser firme puede ser falta de paciencia, pero hay una línea fina ahí. Porque Dios sí quiere que estemos firmes, sobre todo con la palabra de Dios, eh, pero trabajar con paciencia, aun con los que no han entendido completamente toda la palabra al principio. Ujú. Bien, ¿algo más de confesar que este texto manifiesta o nos hace enfrentar? A ver, yo no recuerdo más. Ok, está bien.
Bueno, ya próximo, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Bueno, en que en realidad Dios fue paciente con Marcos, ¿no? Ajá, Y eso es usó. un punto, claro. Mm, Sobre todo Dios no abandonó a Juan Marcos. Dios hizo todo de tal manera que siguiera con un líder que iba a tener paciencia con él, sabiendo que al final sí iba a madurar y ser un buen discípulo de Jesús. ¿De qué otra manera vemos el amor en esta historia? ¿Había algún beneficio que sucedió por la división entre Bernabé y Pablo? no sé exactamente, no me doy cuenta, pero algún beneficio, digamos, indirecto, aunque Pablo lo desechó a Marcos y eh, Bernabé lo discipuló, digamos, después Marcos fue ayudante de Pablo, ¿no? Que Pablo lo había desechado más Ajá. antes. ¿Qué beneficio para su iglesia había en esa división como resultado de esa división? Si hubieran seguido unidos, Bernabé y Pablo, Ujú. ¿a cuántos lugares habrían visitado? Y en contraste, con la división, ¿cuántos lugares? Pues no es un número, pero el punto es que no pudieron visitar a más lugares y hablar de la mujer con más personas Claro, divididos. sí, 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 sí pudieron, Y ¿no? ahí vemos que Pablo también ya reclutó a otro, a Silas, para acompañarlo. Entonces, otro ya está siendo capacitado, puesto que él no quiso llevar a Juan Marcos. No es excusa para haber perdido la paciencia, aunque no podemos decir absolutamente quién tenía razón, Bernabé o Pablo, pero el gran desacuerdo tan fuerte, eso sí no era bueno para, y no hay excusa para eso. Pero aún así, aunque había pecado envuelto, Dios encaminó ese desacuerdo para que más personas escucharan el Evangelio. Y eso es evidencia de su amor para todos involucrados y sobre todo para su iglesia. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Pedir paciencia, humildad. Eso sí, muy difícil. Entonces, sí, las cosas que son difíciles en nuestra vida de santificación, bueno, pedir que Dios nos ayude con eso. Muy bien. Ujú. Y poder quizás ver, discernir los talentos que hay en otros. Parece que Bernabé pudo verlo un poquito mejor que Pablo en ese momento. Él vio posibilidades en Juan Marcos que Pablo no estaba viendo. Entonces, eh, si no tenemos esa capacidad de discernir, de ver talentos en otros, podemos pedirlo, ¿sí? Que Dios nos ayude a reconocer cuando hay un talento que puede ser aprovechado y capacitado para ser usado para el bien de la iglesia. ¿Sí? Ujú. Muy Sí. bien. ¿Con quién quiere compartir este mensaje de este estudio? Bueno, aquí pues en la Iglesia de La Paz, ¿no? Fabuloso. Si con tiempo pueda compartirlo con toda la congregación o quizás con los líderes de la Sí. congregación para comenzar. Sí, fabuloso sería. Algo Ujú. quizás el texto nos invita a considerar, pero no depende si hay, es también eh, tratar de reclutar a algún joven, ¿sí? Que tiene talento, se ve y tiene mucha energía. Entonces, si hay tal persona en su vida, algo con el cual podría comunicar el Evangelio, la ley, el Evangelio básica, pero después también eh, tratar de capacitar para
participar de alguna manera en el ministerio, quizás alguien que podría acompañarte a ti cuando haces visitas, cuando capacitas a otros, para que viéndote capacitar podría aprender de eso. Algo en que pensar. Sin saber yo la situación, tú y sin saber a quién puedes conocer, así que, pero el punto aquí es que estemos pensando en eso, ¿sí? Que los ojos estén abiertos a las posibilidades de personas que podrían ser capacitados, ¿sí? Sí. Muy bien, hasta ahí para esta lección. La tarea para la próxima que también colocaré en el Telegram. Repasar la grabación de esta clase una vez que esté preparado y subido a YouTube. Luego ya alguien me dio las hojas de repaso, entonces esta vez, y creo que puedo darle la de la lección anterior, aunque ya no es, va a ser tarea para llenar esa, pero para que la tenga. Pero para esta lección sí la tarea sería llenarla. También pensar en cómo puede Dios usar aún a hombres infieles para su obra. Sería algo para pensar y quizás podemos hablarlo al principio de la próxima lección. Entonces, la próxima reunión sería el próximo jueves, Dios mediante. Sí. Muy bien. Y otra pregunta de discusión podría ser, a pesar de que Juan Marcos nos siguió con Bernabé y Pablo, ¿cómo usó Dios eso para la obra de su iglesia? Bueno, ya hemos hablado un poco sobre eso. Entonces creo que eso no va a ser necesario. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Una pregunta que tuviese sería, digamos, aquí estamos viendo que, bueno, lo que usted mencionaba, ¿no? Del compañerismo eclesiástico. Ajá. Eh, pero ¿cómo trabajamos con personas que no tenemos compañerismo, digamos? Obviamente, sí, no, podemos comenzar a enseñarles, así como estamos haciendo en Academia Cristo por Internet. ¿Sí? Y si, por ejemplo, después de escuchar el Evangelio y quizás un curso como el saneamiento e identificación espiritual y con un compromiso de estudiar doctrina, podría ser recibido en compañerismo y entonces ya en realidad tal persona podría realmente ser considerado como una persona para capacitar más. Mientras tanto, si se demora con algún individuo más, pero todavía se ve interés en que estudie la palabra, sí, se puede seguir enseñándoles clases, ¿sí? Claro, Sí, sí, sí. sí, después de mucho tiempo se ve, no, realmente no le interesa en unirse con nosotros, puede ser que necesitamos hacer una decisión de ya dejar de trabajar tanto y gastar tanto tiempo con esa persona. En Academia Cristo están refinando siempre eso para que nuestro tiempo sea usado en la manera mejor posible. Por ejemplo, ya Mike acaba de enviar un nuevo forma de hacer Academia Cristo, en la cual en los primeros pasos la gran mayoría van a eliminarse a sí mismos, porque para ya recibir un curso en vivo con un profesor que va a dedicar su tiempo a eso, primero van a tener que estudiar propiamente ciertos cursos que son autodidácticos. Y si cumplen con ese requisito, entonces ya van a ser asignados a un profesor en vivo. Y de esa manera, o sea, en este momento hay miles de personas esperando clases y no hemos podido reducir y tienen que a veces esperar mucho tiempo hasta que el próximo profesor y otro grupo o un maestro está listo para que ya salió de una clase y ya puede enseñar otro. Entonces, es un gran beneficio, pero ya están diseñados de una manera que esa cantidad sea reducida por sí solo. O sea, porque si no pasan ellos mismos propiamente esos primeros cursos sencillos, entonces no pasan, ya no van a ser asignados.
Y así esperamos ya ver más y más personas que realmente quieren y son aptos para seguir estudiando y donde mejor vamos a gastar nuestro tiempo. Pero en el nivel personal, sí, a veces el líder necesita hacer esa determinación él mismo. Esta persona ha tenido suficiente tiempo para ya comenzar a comprometerse con la verdad de la palabra y mostrar deseo de unirse, quizás dejar una iglesia donde está y querer unirse con nosotros o no. Y a veces es difícil hacer esa determinación, pero se puede hacerlo. Especialmente si hay otro que sí muestra más deseo de sí a abrazar realmente la sana doctrina y unirse con aquellos que están enseñando esa doctrina. ¿Sí me entienden? Sí, sí, sí. Muy bien. Al final, después yo puedo quizás de antemano presentar un poco. Habrá la cuarta lección de hoy en 15, 2 semanas de ahora, tiene que ver con lo que llamamos una guía de metas. Entonces, es una manera de sentarse con otra persona y anotar metas que queremos lograr. Y ahí se puede poner, mira, yo conozco tal persona, mi meta es darle la ley evangélica para comenzar, ¿sí? Y después enseñarle el curso Saneamiento e Identificación y ver mi deseo, la meta es que puede ser esa una persona que yo pueda capacitar más plenamente. Y ahí se puede hacer la lista de proyectos, personas, ideas de cómo trabajar, métodos que se puede usar. Y eso sería una posibilidad. Y si desea hacer tal cosa, yo me ofrecería para hacerlo juntos, tal lista de proyectos y cada vez que nos unimos se puede ver cómo vamos con ese proyecto. Sin que la persona se sienta mal si no se cumple. Eso se entiende, que no todo siempre sigue de acuerdo a los proyectos. Pero se puede analizar si hay alguna razón nuestra por qué no ha avanzado esa meta. Bueno, esas son cosas, toda esa lección va a analizar ese sistema. Entonces, primero vamos a verlo y después se puede determinar si usted desea hacer algo así. Y si no, no quiero que se sienta mal tampoco, si no desea hacerlo. Solo es algo que para algunos ha sido útil y es algo que los profesores de Academia de Cristo van a querer estar ofreciendo, especialmente a personas que claramente ya ha mostrado talento para capacitar a otros, como usted ha manifestado. Bien, pero vamos a esperar a que llegar. Solo estoy indicando de antemano a algo que se puede hacer que podría ayudarnos a detectar personas, saber qué pasos seguir para quizás comenzar a capacitar a otros, o sea, ya hacer esta cadena de discipulado. Tengo que confesar, todo esto también es un poco nuevo para mí. Entonces, si lo hacemos juntos, podemos aprender juntos. Pero otra vez, no es necesario de ninguna manera, solo es algo que el equipo de misioneros ha determinado que deseamos ofrecer a ciertas personas. Bien, ¿algo más en este momento? ¿Quedó satisfecho con lo del compañerismo? Sí, ¿no? Mientras estamos enseñando las primeras veces, sí, no vamos a adorar a tener cultos juntos, no vamos a orar juntos, no cosas así. Pero sí podemos enseñarles si la persona desea ser enseñado. ¿Sí? Claro, sí, sí. Ok, muy bien. Sí. Buena pregunta. Sí, yo lucho con ello y veo que a veces hay situaciones donde fácil es no seguir los principios del compañerismo y hay misioneros luchando también con
con eso. Ujú. Bueno, pero con la ayuda de Dios podemos seguir adelante y siempre usar su palabra para resolver situaciones difíciles en lo posible. Bien, vamos a terminar entonces con oración, si no tiene más. Sí, está bien, profesor. Ok, bien. Querido Señor Dios, gracias te damos por esta clase que hemos pasado juntos esta noche. Yo te doy gracias por la buena voluntad de que tú has obrado en Rolando, de seguir estudiando y siendo capacitado él mismo. Siempre veo claramente que él tiene el deseo de siempre usar la capacitación que ha recibido para también capacitar a otros. Yo te pido, Señor, que le des muchas tales oportunidades, que también pueda discernir o reconocer a personas que él podría así capacitar, además de los que están en la congregación, donde sí hace un muy buen trabajo de capacitación, pero puede ser que haya también otras tales oportunidades. Pido que si hace algo así, que sea por gratitud a ti, no por necesidad ni por obligación, sino en gratitud a Jesús por todo lo que Jesús ha hecho. Y pido lo mismo para mí, que todo lo que hago siempre sea con ese ánimo, eh, con esa motivación de todo lo que Jesús ha hecho por mí y para mí. Entonces, bendícenos en ese sentido, Señor. Pido una bendición grande sobre la congregación ahí en La Paz. Quizás Rolando no sabe, pero otra vez te doy gracias que ahora sí la corporación ha sido legalmente reconocida aquí. Ya podemos pedir las visas para poder quedarnos más tiempo. Eso es una bendición también. Pido, Señor, que por nuestros esfuerzos en el centro de capacitación aquí en Quito, y sí hay personas viniendo y hay hombres que realmente serían capaces, pero necesitamos que tú obres en su corazón para que estén dispuestos pues dar testimonio en sus propias iglesias, y si no aceptan, de separarse de esas iglesias y querer unirse a nosotros, y que puedan formar grupos que estarían en compañerismo con nosotros para poder nosotros alabarte junto con ellos, con unidad de fe y doctrina. Eh, eh, entonces bendice esa obra de tal manera, pero siempre, Señor, de acuerdo a tu voluntad, no la nuestra. Y sé que tú sabes los momentos, el tiempo indicado para cada avance y cosas así. Entonces, ayúdanos también a confiar que tú sí reunirás a tu verdadera iglesia y la preservarás todo completo, 100%. Y gracias te damos por eso. Eso sí da consuelo cuando nosotros no vemos resultados grandes inmediatamente como quisiéramos ver a veces. Sigue dándonos paciencia también, y paciencia con los que estamos capacitando, como Bernabé, tu paciencia con Juan Marcos, y el beneficio de eso era grande, de gran manera. También la humildad, como si después tuvo Pablo, de reconocer que alguien que él había descartado al principio, sí, ya había llegado a ser un buen siervo tuyo. Y pido, Señor, que tengamos también nosotros es humildad de ver cuando tú has trabajado, aun cuando nosotros pensaba que no era posible o no era buena posibilidad. Eh, Siempre la humildad de someternos a tu voluntad, Señor, y no insistir en la nuestra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario final? No, profesor, está bien. Todo está Ok. claro. Bueno, entonces hasta aquí la lección de hoy. Sería hasta el próximo jueves, si Dios permite. Claro, sí, sí, profesor. Nada más que me alegra lo de la corporación, ¿no? Sí, ya. Era, Así Dios probó nuestra paciencia también, porque sí por que un era tiempo grave. parecía que no iba a llegar, pero ya llegó. Pero hay también Claro. obstáculos para las visas. Vamos a ver si Aucha. logramos eso. Pero tenemos ya un poco más tiempo, porque ya ¿Y cómo podemos. está Nathan? ¿Cómo? ¿Cómo está Está Nathan? muy bien, gracias a Dios, sí. Estamos disfrutando mucho el compañerismo que tenemos con él. Y hay otro, Jason se llama, o Jason,
que también Ya. es un voluntario de los Estados Unidos que ha estado aquí. También tiene mucho talento y es una adición muy buena. Y solo está por 9 meses, pero estamos disfrutando su presencia con nosotros ahora. Y Ah, qué siempre, o sea, bueno. tenemos reuniones, nunca hemos tenido ningún problema en ellos. Hemos podido resolver cualquier desacuerdo. O sea, hay una paz y armonía muy buena. Gracias a Dios. Soy muy contento Gracias. con Natán y Jason. Gracias a Dios. Sí. Mm, qué lindo, qué bueno. Bueno, un Sí. saludo para ellos, pues, de aquí Con de La mucho Paz. gusto. Eso haré. Para su esposa también. Ok. Un saludo. Sería Sí, como, hey, saludos a toda la congregación ahí. sí, También. sí, profesor. El sábado les doy el saludo. Ok, fabuloso. Ok, muy bien. Ujú. Hasta la próxima entonces. Hasta el próximo sábado, jueves, diré. Jueves, Que sí. Dios le bendiga, profesor. Muchas gracias. Igual, Rolando, sí.